Curso en calma. Video 2. Hoy tengo que ir al cajero. ¿Y si hay demasiada gente y sin barbijo? ¿Estarán sanos? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo podré hacer frente a todos los gastos de la empresa si todavía no podemos retomar la venta al público? ¿Cuánto durará la cuarentena? Ya no soporto el encierro. La pandemia de COVID-19 ha generado, entre otras cosas, emociones desagradables, como miedos persistentes, ansiedad, estrés. Pero el miedo no es necesariamente negativo. En realidad, su función es protegernos del peligro. Lo hace generándonos 3 reacciones. Cada una está relacionada a la gravedad del peligro y a la cantidad de recursos que creemos que poseemos. Ellas son huir, luchar o frizarnos o paralizarnos. Imaginemos, por ejemplo, que vamos a la cocina en medio de la noche. Vemos una sombra en el piso que se mueve. Nos paralizamos. ¿Qué hacemos? Vemos un alacrán. Después saldremos corriendo. O quizás agarremos rápidamente una escoba para matarlo, desarrollando una estrategia de lucha. El miedo nos protegió. En la parte más interna del cerebro, debajo de la corteza donde se procesan nuestros pensamientos lógicos, nuestro cerebro emocional comanda ese y otros sentimientos. A la amígdala, una estructura pequeña en forma de almendra, se la conoce como el centro del miedo. Ojo, no confundir con las amígdalas que están en nuestra garganta. Estas amígdalas cerebrales en realidad son 2 y están en los 2 hemisferios, derecho e izquierdo, en medio de los lóbulos temporales. ¿Qué hace la amígdala? Da órdenes a una parte de nuestro sistema nervioso autónomo, el sistema simpático, y nos prepara para esas 3 respuestas que mencionábamos. Nuestras pupilas se dilatan, nuestro pulso se acelera, nuestro corazón bombea más sangre a las manos y a los pies y nuestros músculos se tensan. Eso ocurre a veces antes de que uno llegue a ser consciente del peligro. Y en otras, cuando hace falta mayor planificación. Frente a esta pandemia, es natural tener miedo, angustiarnos, estar ansiosos, porque es una situación anormal. Y las respuestas que genera son las propias de cualquier situación de emergencia. Aunque no estemos en contacto con personas contagiadas graves, las redes sociales y las noticias nos acercan el dolor de miles de personas en este mismo momento. Nuestro cerebro emocional registra la situación como un peligro y el miedo nos lleva a reaccionar para protegernos. Quizás al principio nos ha paralizado, hasta que empezamos a informarnos más. Ahí nos hizo luchar, en especial a las personas que trabajan en áreas esenciales como la salud, la seguridad, la distribución de alimentos. Ellos son llevados a tomar riesgos para desempeñar su función, una función de la cual dependemos todos. A otros, el miedo nos lleva a tomar las medidas de prevención que se recomiendan, permanecer en casa, mantener la distancia social, lavarnos las manos con frecuencia, o nos lleva a huir, por ejemplo físicamente, evitando conglomeraciones de personas, o emocionalmente, dosificando nuestro tiempo de información y buscando entretenimientos que nos saquen de la situación de angustia. Pero el miedo no solo nos protege, también puede perjudicarnos. Cuando el cerebro emocional es incapaz de volver a su estado de tranquilidad, sigue activado y provoca reacciones desproporcionadas o agotadoras, como limpiar obsesivamente, perder el sueño, irritarnos con los que están en casa, estar pendientes todo el tiempo de las noticias, etcétera, etcétera. Y nos lleva hasta a defendernos y discriminar a los que nos cuidan, como lamentablemente ha ocurrido varias veces en estos últimos días. ¿Cómo apaciguar a nuestro cerebro emocional después de que cumplió su función de alertarnos y que nos ha llevado a tomar las medidas adecuadas de prevención?
¿Cómo calmarnos? Ese es el tema de todo nuestro curso. Hoy vamos a empezar con una primera recomendación. Aceptar nuestras emociones. Cuando intentamos disimular lo que sentimos, en realidad lo único que logramos es crearnos todavía más presión aparte de la que ya tenemos. Pero ya sea porque nos avergüenzan, por no dar mal ejemplo o porque creemos que debemos ser fuertes en todo momento, a veces nos cuesta admitir nuestra vulnerabilidad. En cada familia hay emociones valoradas y otras censuradas. En algunas, por ejemplo, se considera malo enojarse. En otras, estar tristes. Y en otras, sentir temor. Pero el problema no es lo que sentimos. Las emociones no son, en realidad, ni buenas ni malas. Son un sistema fantástico que nos da información sobre nosotros mismos. Y nos beneficiaremos si aprendemos a descifrarlo. Pero para eso necesitamos escucharnos. Eso no significa que tengamos que llevar a la acción todo lo que sentimos, por supuesto. Es muy diferente darnos cuenta de que estamos enojados con alguien, por ejemplo, que agredirlo o insultarlo. Escuchar nuestras emociones, ponerles un nombre, nos va a ayudar a calmarnos. La verdad nos hace libres, dijo Jesús en una ocasión, y experimentaremos un alivio en admitir lo que sentimos y en expresárselo a alguien, sobre todo cuando ese alguien es alguien que queremos. Admitir nuestro temor, por ejemplo, es una técnica muy utilizada cuando tenemos que hablar en público. Empezar la charla o la conferencia admitiendo esa emoción no solo nos calma, sino que nos acerca al auditorio. Podemos buscar para desahogarnos a un amigo de confianza, un terapeuta, un líder espiritual, un familiar. Y también hacerlo en los encuentros que te proponemos por Zoom. Y también podemos hacerlo con Dios, con la ventaja de que Él siempre está dispuesto a escucharnos. Aunque nos sintamos vulnerables, Dios pone a nuestra disposición recursos para calmarnos. Y el mayor es su propia persona, dispuesta a fortalecernos, a ayudarnos mientras transitamos esta difícil situación. Él es Dios. Hizo todas las cosas. Su poder es inigualable. Es mayor que cualquier peligro. Como ejercicio práctico, te proponemos dos actividades. La primera es identificar tus emociones en estas últimas horas o días. Ponerles un nombre. Y después llamar a un amigo, a un familiar y hablarle de esto, de lo que sentís. Si podés abrir el juego, abrir el corazón y desahogarte, mucho mejor. El segundo ejercicio es hablarlo con Dios. No con muchas fórmulas ni de una manera verborrágica como lo que acostumbramos. A Dios no lo vemos, por eso a veces nos cuesta establecer contacto. Pero es bueno hablarle y también escucharlo. Una forma de hacerlo es leer en forma vivencial la Escritura. ¿Te parece que leamos de esta forma el Salmo 121, versículos 1 y 2? Para prepararme, mientras escucho música de adoración suave, busco una posición donde me sienta cómodo o cómoda. Si estoy sentado, apoyo los pies contra el piso y relajo los hombros. Respiro profundo por algunos minutos. Mientras aquieto mis voces internas, preocupadas con muchas cosas, me dispongo a que Dios me haga sentir su compañía. Le pido que me hable. Mientras leo,
escucho las palabras del salmista. Al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. El texto narra la vivencia de un viajero solitario en un sendero peligroso entre las montañas. Viento, ladrones, fieras salvajes, serpientes venenosas. Toda clase de peligros acechaban al que se atreviera a recorrer ese desierto gris de arena y piedras. Con la imaginación trato de recrear la escena. ¿Qué sonidos de la naturaleza escucho? ¿Qué aromas? ¿Qué veo? ¿Qué experimento en la piel, en los ojos, en el rostro, al estar en ese lugar seco y polvoriento? ¿Qué dice el salmista? ¿En quién busca ayuda? Puedo imaginar que le hablo, que le pregunto. ¿Qué me cuenta él de su experiencia? Repito lentamente el texto, haciendo mías las palabras del salmista. Al contemplar las montañas me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y yo, como viajero en esta etapa de mi vida, ¿qué siento? ¿Qué tipo de ayuda necesito? Intento hablarle yo a Dios. ¿Qué le digo? ¿Le cuento algo? ¿Él me responde? ¿Cómo? Le agradezco y me dispongo a seguir escuchando su voz. Si no me pude concentrar, recuerdo que todo es cuestión de practicar. Se aprende a orar orando. En nuestras páginas www.psicristianosonline.com y en Facebook, Psicólogos Cristianos Online, publicaremos los próximos videos y ahí también tendrán los datos para conectarse a los encuentros de apoyo emocional usando Zoom. Un fuerte abrazo.